Ahí está. Fantástico. Bueno, habíamos quedado entonces en el análisis tanto de los métodos como los tiempos. Bien, y ahora vamos a ver un poquitito, que eso nos lleva a tener mayor productividad, cuál es el concepto de productividad y qué recursos se utilizan por parte de una empresa para alcanzar esa productividad. Siempre tenemos que tener claro que cuanto más invertimos, por ejemplo, en lo que respecta a materiales o mano de obra o consumo de energía para alcanzar un producto, bien, vamos a trabajar en la productividad, ¿en qué punto? Justamente en esos tres iniciales. Digamos, bajar la cantidad de materiales que se utilizan, las horas hombres que se utilizan, o los consumos de los servicios que hagamos, en virtud de poder decir, bueno, bajando esto consigo el mismo objetivo o el mismo producto que tenía antes, pero gastando menos cantidad de dinero. Ese es el ejemplo de esta situación. Entonces, como dice aquí la gráfica, o sea, aumentar la productividad bajando el costo. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a tener que ver o cuáles son los recursos que utiliza una empresa o una organización para alcanzar la productividad y poder evaluar en forma sistemática cada uno de los procesos productivos? Bueno, vamos a ver los recursos que verdaderamente están en juego. Para mí, y creo que para todos, el más importante es el recurso humano. ¿Bien? O sea, la persona que va a llevar a cabo la tarea, que es el que en realidad es vital que esté, porque si él no está, en muchos casos la empresa no alcanza a producir. Por ejemplo, podríamos tomar lo que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Que estamos con esto de la cuarentena, muchas actividades que no están exceptuadas de trabajar, y que esas empresas se ven con serios problemas económicos porque no tienen la parte productiva, que en definitiva es el hombre, porque la máquina la tiene instalada, tiene energía que le llega, tiene la materia prima, pero no tiene la persona que opere las máquinas. O sea que el recurso humano en muchas actividades es el recurso más importante de la organización. El segundo es la tecnología, ¿no? No es que sea el segundo, primero, segundo, sino, quiero decir, la importancia mayor está en el recurso humano. Pero hay que tomar en cuenta también todo lo que tiene que ver con la maquinaria. No es lo mismo hacer una producción con una maquinaria de la década del 60, 70, con una máquina de última tecnología, por la sistematización, la seguridad, la velocidad, el rendimiento. Claramente que ese sistema anterior, el viejo, va a tener un déficit con relación a lo nuevo. Y si con una vieja máquina hacíamos un proceso productivo capaz de sacar, no sé, 5 piezas por hora, quizás con la nueva tecnología eso se duplique o se triplique, inclusive abaratando el costo desde el punto de consumo de energía, porque son más económicas, porque están pensadas más a la actualidad. Bueno, también eso es una inversión que la empresa o la organización va a tener que pensar, ¿no? ¿Cómo hace para ser más productivo? Si no, va a tener que invertir inicialmente algún dinero para poder mejorar esa productividad. Bueno, después las materias primas y materiales también es muy importante, porque cuando uno tiene que, digamos, cuando uno tiene que evaluar esos recursos que voy a utilizar para llevar mi proceso productivo al fin que está pensado, también los materiales que están incorporados en ese proceso son de vital importancia. No es lo mismo consumir, no sé, el doble o el triple de aceites para que una máquina funcione, porque tengo un mal mantenimiento, porque tengo mangueras rotas, entonces cada tanto hay que recargar aceite para que el proceso no quede detenido, o no tengo un buen mantenimiento del equipo, o inclusive el proceso productivo, los materiales que tengo que involucrar, que yo aquí por ejemplo doy un ejemplo de embalaje, ¿no? O sea, qué tipo de sistema tengo para embalar mi mercancía, que quizás en la parte de costos esté relacionado tanto en lo que uso como materiales como en el proceso que hago para el uso de esos materiales. Y en muchos casos, el abaratar costos con relación a cómo termina un producto, tiene que ver con también la aplicación de nuevas tendencias, nueva tecnología,
Bien, o sea que todo va a estar relacionado. Después, bueno, el servicio de energía, que ahí dice electricidad, agua, telefónica. Bien, el consumo eléctrico, si yo tengo maquinarias viejas, como decíamos hace un rato, mi consumo eléctrico va a ser mucho mayor que si tengo nuevas tecnologías. ¿Y eso cómo afecta? Y afecta el costo de mi producción. Porque si yo tengo que pagar la boleta de luz a fin de mes de lo que consumí y me viene, por decir una tontería, no sé, 100.000 pesos de luz, no es lo mismo si yo tengo maquinaria que son más modernas y que consumen al 50% de lo que consumía las anteriores, entonces en vez de pagar 100 pago 50. Bueno, cuando yo tenga que pagar 50, eso va a ser costo directo. Bien, voy a poder mejorar el costo de mis productos. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante. Por eso, todo este ensamble, cuando hagamos el estudio de métodos y el estudio de tiempos, dentro de los métodos también puede haber la incorporación de una opinión del especialista diciendo que, de acuerdo a un sistema que se está utilizando, vamos a tener que hacer alguna modificación, no en el método, sino en el tipo de elemento que estamos utilizando, la maquinaria. ¿Sí? O sea, la tendencia mundial, y nosotros no escapamos a esa tendencia, es sistematizar los procesos productivos, justamente ¿para qué? Para mejorar mayor cantidad de producción con el menor costo posible. ¿Para qué? Para tener más ganancia. Bien, bueno, después el tema de información, que también hay que tenerlo en cuenta, en lo que respecta a todo lo que es los recursos que uno utiliza, ¿no? Hoy en día la tecnología aplicada a la informática, ¿bien? Que también suplanta en muchos casos al recurso humano, ¿no? Porque normalmente, qué sé yo, por ejemplo, hace 40 años atrás era impensado pensar en una computadora en un proceso productivo. De hecho, no se conocía una computadora. Bien, cuando se hablaban de computadoras, se hablaban de grandes máquinas que ocupaban habitaciones enormes, donde se hacía un proceso de información que solo servía para grandes organizaciones y no más que eso. No tenía un alcance cotidiano o alcance de la población en general. Bueno, en los últimos 25 años o 30 años, eso cambió y todos hoy tenemos, bueno, todos no sé, pero la gran mayoría tenemos acceso a ese tipo de herramientas, ¿no? El manejo de la informática, el manejo de las computadoras, y el proceso productivo no está ajeno a eso. Entonces, lo que antes el hombre hacía un proceso productivo y daba varias órdenes a una máquina para que elaborara un producto determinado, hoy en día, en muchos casos, está sistematizado y lo hace una computadora. Es como, qué sé yo, cuando yo tenía 15 años, la única forma de obtener dinero de un banco era ir y apersonarte en ese lugar, hacer una cola y esperar que una persona física te atendiera en la caja. Y hoy ustedes eso seguramente no lo deben hacer ni remotamente, y probablemente aquellos que tengan la opción tendrán una tarjeta de débito, irán a un cajero automático y retiran dinero a través de una máquina. Bueno, esa es la aplicación de la tecnología a un proceso de producción. Antes había que poner tanta cantidad de trabajadores para atender al público y en muchos casos ahora esas personas no están. De hecho, las nuevas tendencias bancarias son oficinas donde no hay personas. ¿Bien? Hay todo sistema de maquinarias que atiende al público. Y por último, bueno, como otra herramienta muy importante, que es el valor de los medios de cambio, ¿no? O sea, el dinero. Valores monetarios que puedan hacer que la organización se mantenga, digamos, estable. O sea, una inversión inicial, un mantenimiento constante, inclusive con un cierto respaldo hasta que se obtenga la ganancia pensada. Muchas organizaciones no proyectan ganar dinero cuando recién empiezan en un inicio inmediato, sino que lo proyectan a tiempos más largos, ¿no? más allá adelante, pero manteniendo y haciéndose sustentables. Bueno, entonces, repasando un poquito lo que veníamos hablando, acá tenemos dos parámetros que podemos tomar, que dice que, bueno, ¿cómo se puede determinar la productividad? En este caso, dice, ¿cuántos bienes pude producir de acuerdo a cuánta cantidad de horas hombres utilicé? Cuando nosotros hacemos después el análisis de tiempos y
y movimientos, particularmente los de tiempo, lo que estamos tratando de bajar es esto, la cantidad de horas hombres, ¿no? O sea, es decir, o mejor dicho, en la misma cantidad de horas hombres, incrementar la cantidad de productos producidos. Porque si, por ejemplo, yo hago 100 productos en un día, en 8 horas de trabajo del hombre, de hora hombre, perdón, me va a dar un X costo de esos 100 productos dividiéndolo por esas 8 horas que trabajó. Ahora, si yo tengo un proceso productivo donde en vez de hacer en esas 8 horas lo mejoro y ya no hago 100, sino hago 130, el costo de mi producto va a bajar, claramente. Y bueno, después lo mismo, o la misma opinión, o la misma observación, con relación a la materia prima que se utiliza. Bien, tomando en cuenta esto, pasamos al otro punto, que es el tiempo total de un trabajo y cuál es la carga de trabajo, ¿no? El tiempo total del trabajo va a estar constituido por dos aspectos, por dos aristas. Una que es el contenido básico del trabajo, el verdadero, el que se hace, y un contenido adicional que lo consideramos un tiempo improductivo. O sea, pérdida de tiempo. Y si pierdo tiempo, pierdo plata. ¿De acuerdo? Ese sería el contenido de, digamos, el concepto para ese tiempo adicional que vamos a aplicar. Bueno, como dice el texto, ese contenido básico del trabajo es ese tiempo que, en realidad, como dice, es irreducible y que es ya evaluado, más que eso no se puede hacer, o sea que ese tiempo es sí o sí el mínimo necesario para llevar adelante una tarea. Y el adicional del trabajo tiene varias aristas. ¿Por qué se pierde? Es digamos, un tiempo improductivo, y dice que hay 3 tipos de causas que lo pueden causar. Entonces dice, un mal diseño del producto, una mala utilización de los materiales, puede ser un elemento, por ejemplo, dice, deficiencia en el diseño del producto por una mala gestión de ingeniería del producto, desechos excesivos de materiales, ¿no? Que es scrap, normas de calidad incorrecta, que eso, ¿a qué refiere? Supónganse que yo tengo el 100% de la materia prima que voy a utilizar, la llevo a la parte productiva y realmente aprovecho el 80%. Bueno, pero yo pagué por un 100% de materia prima. O sea que si tengo una pérdida del 20% de materia prima, eso es una pérdida para mí. ¿De acuerdo? O sea, alguien lo va a tener que pagar. Probablemente sea mi cliente, pero si es mi cliente voy a tener que incrementar el valor de mi producto. Y quizás otro competidor mío que tenga un sistema donde pueda aprovechar mejor la materia prima y quizás al 100%, haga que su producto tenga un costo mucho menor. Y claramente va a ser un competidor que me va a ganar la pulsada, por lo menos a lo que refiere a nivel de precio. ¿Bien? Eso, y además descartar, o sea, tomar una materia prima para desechar un porcentaje, en la parte de productividad no está contemplado nunca eso. O sea, aprovechar al máximo, 100%, ¿no? Como decíamos antes, los recursos, aprovecharlo al máximo. Después, bueno, dentro de otro de los aspectos a tomar en cuenta de lo que puede ser la parte productiva, nos refiere a la deficiencia el mal desarrollo de un método de producción, ¿no? O sea, cómo están ubicadas las máquinas, cómo se utilizan los materiales, que el método de trabajo sea, por ejemplo, ineficaz, que las máquinas se detengan muy seguido. ¿Bien? Eso hace también a que justamente yo me proyecto en el tiempo un proceso productivo determinado y la máquina se me para cada 5 minutos porque se rompió una correa, porque se rompió una manguera. Bueno, eso claramente me va a llevar que mi tiempo de trabajo se va a ver incrementado, o mejor dicho, se va a ver perjudicado por estas anomalías. Y lo último, que está imputable, dice el recurso humano, que está relacionado puramente y exclusivo con las condiciones nuestras, ¿no? De los seres humanos, cómo nos comportamos. El ausentismo, la impuntualidad, la mala ejecución del trabajo y riesgo de accidentes y lesiones que están muy, muy relacionados con nuestra carrera y que realmente es uno de los grandes inconvenientes que tienen las partes productivas, porque está todo relacionado con esto de las relaciones laborales, ¿no? O sea, no, y aquí quizás sí me permito hacer un poco de recuerdo de la parte de CIMAC, de Condiciones y Medio Ambiente Laborales. Este último aspecto podría ser desde un punto de vista crítico, ahí está una buena observación de aquella persona que tenga que evaluar un puesto de trabajo,
el ver por qué una persona se puede ausentar o es impuntual, por qué ejecuta mal su trabajo y por qué tuvo o no un accidente, mejor dicho, por qué lo tuvo. Y en muchos casos, y a ustedes les va a tocar en la profesión, no va a estar relacionado por una actitud del trabajador negativa, o sea que el tipo hace las cosas a propósito. No, en realidad quizás hay problemas circundantes dentro de la organización que hacen que ese trabajador o no vaya a trabajar o sea impuntual, que haga mal su trabajo o que se accidente, pero no producto de una actitud personal, sino todo lo que lo rodea lo va llevando a ese punto. Por ejemplo, el ausentismo podría ser una protección ante el estrés de tener que enfrentar a un jefe que tiene maltrato, podría pasar, de hecho hay muchas personas que le pasa. Que se ejecute mal un trabajo es por un desinterés, producto de que o no es bien paga la persona, o tampoco se la trata bien, y eso conlleva en cualquiera de los dos aspectos a la posibilidad de que tenga un accidente. O sea, discuto con mi jefe y la opción que tenía de trabajo, que era capaz golpear con un martillo, una herramienta o algo determinado con una fuerza determinada, normal, después de haber discutido con el jefe, le pego a ese elemento con el doble o el triple de la fuerza, o sea, enojado. Y eso puede producir un accidente. Bien, bueno, entonces, como podríamos desarrollarlo de la siguiente forma. Contenido básico del trabajo, hay que sumarle contenido adicional por causa del mal diseño del producto o los materiales. También hay que sumarle el tema de métodos ineficientes y lo que tiene que ver con lo que es imputable al trabajador. Y eso nos da un tiempo total del trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una cuestión de cómo evaluar. Primero vamos a ver a qué refiere cuando hablamos de carga de trabajo. Dice que es la relación entre el contenido básico del trabajo y el tiempo total del trabajo. Entonces, bueno, en este caso, para sacar la carga de trabajo tenemos el contenido básico, que sería, digamos, inicialmente esto de aquí arriba, ¿no? Sin tomar en cuenta los tiempos improductivos, y el tiempo total de trabajo, y eso, una vez que se hace la división, multiplicarlo por 100. ¿Bien? Y eso nos va a dar cuánto obtenemos del tiempo improductivo, porque claramente, si yo solamente estoy tomando en mi cuenta lo que realmente se hace, sin tomar en cuenta lo improductivo, me va a dejar el margen dentro de ese porcentaje del tiempo que no estoy utilizando los elementos como corresponde. Por ejemplo, acá da una fabricación de perchas, DAM, el famoso tema de las perchas. Dice que el tiempo total es de 2 minutos por pecho y el contenido básico es 1 minuto y medio, ¿no? La carga de trabajo es realmente de 75%. O sea, se hizo esta cuenta en relación al total del tiempo total de producción, y el 75% del tiempo se aprovecha realmente para hacer la percha. Pero tenemos un 25% de tiempo improductivo. O sea que hacia ahí tendríamos que apuntar cómo mejorar ese tiempo improductivo para que obtener qué cosa, hacer más la productividad. O sea, con los mismos recursos, alcanzar mejores tiempos para alcanzar mayor cantidad de perchas. Bueno, entonces, una vez entendido eso, pasamos al otro aspecto de tener en cuenta, que son los tipos de producción, ¿no? Y dentro para ver la secuencia, ¿no? Dentro del proceso productivo, recibimos una materia prima, tenemos en intermedio un producto semi-elaborado y después un producto final. Dentro de eso tenemos dos tipos de manufactura para alcanzar este tipo de proceso productivo o este tipo de proceso productivo. Esa sería la verdadera definición. Tenemos lo que es manufactura o producción del tipo discreta y la que es del tipo continua. Bueno, habíamos visto oportunamente que la discreta establece un producto determinado cada tantos minutos, ¿no? Creo que aquí he dado un ejemplo de un auto, algo así. Producto determinado cada tiempo, por ejemplo, sí, fábrica de automóviles que obtiene un auto determinado cada 15 minutos. Ese es de tipo discreta, ¿no? Entonces, ahí dice que para que tengamos en cuenta cuáles son las características de este proceso o cuáles son los puntos más sobresalientes, bueno, se fabrican por lotes,
¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de la trazabilidad de un producto? ¿Recuerdan eso? Mm. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quién se anima a explicarme lo que es la trazabilidad de un producto? A ver. Ah, nadie, ¿eh? ¿Se acuerdan? No. Nada más se acuerdan del título. ¿Qué es trazabilidad de un producto? Mirá vos. Bueno, Seguirlo desde su fabricación, desde que sale del lote, digamos, hasta los destinos, y en el caso de que fallara o algo pasara con ese producto, se da de baja a todo el lote. muy bien. Muy bien, Peter, muy bien, Peter. Muy Es bastante bien. parecido a eso. Dormida y todo, va bien. ¿Cómo? Dormida, va No, bien no, no, igual. está muy bien, pero es real. O sea, lo que es la, digamos que la historia del producto, desde que va a salir de la industria, que se le asigna un número, al lote justamente eso, y ese producto se hace, digamos, con un seguimiento hacia dónde va, como dijiste vos muy bien recién, en qué, por ejemplo, si es a nivel nacional, a qué provincia fue a parar ese producto, y cuando se detecta alguna anomalía en ese lote, en lo que respecta a producción, por ejemplo, medicamentos, cuando la ANMAT dice que tal producto o tal medicamento hay que darlo de baja o hay que quitarlo del mercado, lo que se hace es, a través de esa radiografía que se tiene, ir a cada uno de los puntos donde se encuentra el producto y retirarlo del mercado. ¿Bien? O sea, es una forma de seguimiento. ¿Bien? Entonces, por eso la importancia de que todo tenga un número de lote. De hecho, casi todos los productos que nos rodean tienen un número de lote y una fecha de producción de ese lote. ¿Sí? Porque también es importante ese segundo dato, ¿no? La fecha de producción. Bueno, y después tiene algunos conceptos que habla con respecto a esto de la parte productiva o de discreta, que dice que, bueno, nos permite trabajar con, bueno, o sea, acá un ejemplo creo que de lapiceras para hacer en colores distintos, ¿no? El color rojo y el color azul, colores que me gustan. Y podemos hacer o una cantidad de un color, no sé, a la mañana, otro color a la tarde, en cantidades justamente por cantidades determinadas, o podemos hacer un día solo un color, otro día otro color. Eso nos permite marcar que para que sea discreta yo me propongo una cantidad determinada en un tiempo determinado. ¿Sí? También permite la posibilidad de que se trabajen por turnos, qué sé yo. Por ejemplo, a la mañana tengo un grupo de trabajadores que trabajan 10 horas o 8 horas, después a la tarde, noche, otras 8 horas, y los que trabajan de noche a la mañana, otra. O sea, tengo la fábrica trabajando 24 horas con 3 turnos eh, determinados, que es lo que hacen las automotrices. Y dice cuando, que normalmente en una línea de producción, por ejemplo, tomando en cuenta la parte de lapiceras, vamos a suponer que tenemos 3 líneas de trabajo, ¿no? Una que es para lapiceras azul, otra roja y otra lapicera verde, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer mantenimiento. No voy a necesitar hacer el mantenimiento de las 3 líneas en el mismo momento. Lo puedo planificar. Entonces, ¿qué hago? Puedo parar la que hace color azul y sigo produciendo verdes y rojas. Una vez que termino de mantener o hacer el mantenimiento de esa, paso a la segunda y así a la tercera. O sea que no se detiene nunca el 100% de la producción. Entonces, como dice acá, dentro de la factura discreta hay 4 disposiciones, que es la fabricación en el puesto de trabajo, según el principio de realización, según el principio de flujo y flexible, ¿no? Bueno, en esos 4 puntos, el primer caso, el puesto de trabajo, se trata de aquellos casos en los que los elementos se producen en forma individual, ¿bien? En el segundo caso, que es realización, está pensado, mejor dicho, está dispuesto de cómo están agrupadas las maquinarias, según las características de su tecnología. Después, en lo que tiene que ver con el flujo, como lo dice bien la palabra, como un flujograma, ¿no? O sea, el seguimiento con una flecha entre una y otra. La tecnología está ordenada según la secuencia del proceso productivo. O sea, hago la lapicera, hago el capuchón, por decir alguna cosa, hago el tanque donde va la tinta y en algún momento se ensambla todo. ¿Bien? O sea, siempre siguiendo una línea de producción. Y lo que es flexible, que es el último concepto, que es bastante nuevo, dice que se van haciendo en distintas celdas, como en distintos espacios dentro de la
de la organización procesos productivos independientes que después se ensamblan todo donde, en un punto de encuentro. ¿Bien? No es necesario que estén una máquina detrás de la otra, se pueden hacer en distintos lugares ese proceso productivo. La continua no se obtiene un proceso, digamos, un producto por un tiempo determinado, es continuo, ¿no? O sea, acá daba como ejemplo, por ejemplo, creo que le decía algo de la provisión de agua, y está, a ver, por ahí lo había visto yo. Los servicios eran. ¿Eh? Eran, digamos, más que nada los servicios. Sí, claro. O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Yo lo tenía ahí. Bueno, en algún lado lo había leído, pero es, por ejemplo, AISA, cuánta cantidad de agua se produce en forma continua, la cantidad de agua determinada. O sea que siempre va a producir en forma continua, no tiene un proceso donde se detiene. Bien, es en forma continua. Bueno, dice acá que se usa mucho en las industrias químicas, petroquímicas, plantas de potabilización de agua, ahí era donde lo veía, justamente. Bien, bueno, como dice, no se trabaja por lote, la producción es continua, o sea, no se puede medir en un lote. No tiene ningún tipo de flexibilización, normalmente está diseñada para un solo producto y no permite fabricar otro tipo. Provisión de agua potable, solamente es agua potable. Sí, los cambios son difíciles de llevar adelante porque ya está establecido de una forma anterior y más que probado. Para hacer cambios hay que hacer grandes inversiones porque quizás una tecnología anterior a llevar una nueva, como son procesos productivos muy amplios, muy grandes, ese cambio requiere capaz de una obra majestuosa. Y a veces la inversión no alcanzaría el tiempo de utilización del sistema para recuperar lo invertido, que eso es muy importante también para las organizaciones. Cuando hay que hacer un tipo de mantenimiento hay que parar toda la línea de producción, mejor dicho, hay que parar la continuidad, porque como no es una línea de producción, es continuo, tengo que cortar la provisión de agua para hacer mantenimiento. Es como cuando AISA tiene que reparar un caño central de un barrio, se queda todo el barrio sin agua. ¿Bien? Le ha pasado hace poquito a los chicos de la Villa 1114, no, la 31. Bueno, entonces, para analizar ya un poco, y creo que estamos ahí terminando la primera parte, para analizar un estudio de trabajo, para llevar a cabo un estudio de trabajo, hay 8 puntos a desarrollar, que son seleccionar el trabajo que vamos a estudiar, registrar todos los datos que sean relevantes, examinar con un espíritu, como decía antes, un espíritu crítico, alguien que plantee una observación bien objetiva, esos procesos que se están haciendo, establecer un método más económico, o sea, pensar cómo podríamos hacerlo desde el punto de vista económico, que quiere decir ahorrar tiempo, ¿bien? Ahorrar tiempo y dinero. O sea, si yo ahorro tiempo, ahorro dinero, indefectiblemente. Implantarlo, ese método, y empezar a evaluarlo. Con esto quiere decir determinar 2 valores, ¿no? O por lo menos uno en sí, cuál es el tiempo tipo que voy a tener, el nuevo tiempo que voy a tener que establecer. Quiere decir, si yo antes tardaba 1 minuto 50, ahora tardo 1 minuto 25, ese es mi nuevo tiempo tipo, a partir de las modificaciones que hice. Entonces, defino, y una vez que ya tengo ese proceso armado, lo tengo, digamos que, analizado y puesto en marcha, ahora viene la parte que se lo tengo que comunicar a aquellos que van a tener que llevarlo a cabo. O sea, tengo que proponerle y mostrarle a todo el personal ese nuevo método que vamos a llevar adelante. ¿Bien? Cómo lo vamos a hacer, los tiempos establecidos, explicarle cada uno de los detalles. Una vez que la gente ya está, inclusive hay que capacitarlo, ¿no? En esto tiene que ver capacitarlos, instruirlos. Una vez que la gente está capacitada, instruida, el método está desarrollado y lo tengo que implantar, ahora sí, lo tengo que implantar en la línea de producción. Entonces ahí ese nuevo método se pone en funcionamiento y después hay que controlar que ese nuevo método me esté obteniendo o que me esté generando los resultados que yo había planificado.
Entonces, en virtud de eso, que era lo que le decía hace un ratito con relación a la mejora continua, me va a permitir, después de un tiempo de ese proceso productivo que está en marcha, quizás observar nuevos cambios que podrían hacerse para aún mejorarlo un poco más. No es que se hace en forma todos los meses, pero se va cambiando a medida que avanza. Por ejemplo, la incorporación de una nueva maquinaria. Una nueva maquinaria probablemente en algún punto de estos que estoy haciendo voy a tener que hacer toda una nueva observación, porque los tiempos claramente van a cambiar, porque esa maquinaria nueva capaz produce con más velocidad, me va a dar mayores cantidades de productos por hora, entonces todo eso va a ser una evaluación constante. Bueno, entonces acá nos dice, para cerrar esta unidad número 1, y ya después nos vamos a revisar y repasar un poquitito en la número 2, dice que indefectiblemente las etapas 1, 2 y 3 son inevitables, ¿no? Seleccionar, registrar y examinar. Bien, y que hay que hacerlo de una forma sistémica eso. Y el resto dice, bueno, la 4 forma parte del estudio de métodos, vamos a leerlo bien. La etapa 1, 2 y 3 son inevitables, independientemente de que esté llevando a cabo un estudio de métodos o estudio de tiempo, eso siempre se va a tomar en cuenta. Y la 4 forma parte del estudio de métodos corrientes, mientras que la 5 ya se exige la medición de trabajo. O sea, la 4 establecer un método y después de ahí para adelante vamos a tener que calcular. O sea, vamos a tener que sacar con un cronómetro los tiempos establecidos. Bueno, alumnos, vamos a dejar, entonces en este caso, son 9:25, vamos a dejar